Hola, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Bueno, ingeniera Olga. Buenos días a los que están conectados. ¿Cómo están? muy Muy bien, bien, muchas gracias, doctora gracias. Concepción. Gracias, bien. Bueno, me alegra mucho en este día frío aquí en Cúcuta, ¿no? Y aquí en Bucaramanga también. Bueno. Ingeniera Olga, Sí, doctora, cuénteme. le quería comentar que yo ya le concedí el rol de anfitriona. Sí, Entonces, para ya puedo preguntarle compartir. si esperamos unos 5 o 10 minuticos máximo, ingeniera, lo que usted diga, para ver si Pues otros se conectan. yo creería que 5 minuticos para Listo, respetar a las personas que llegaron temprano, porque listo, Liliana está listo, desde ingeniera. temprano y eso. Bueno, Bueno, ok. perfecto, perfecto. Entonces, aquí tengo que son las 8:31. A las 8:35 doy un saludito y comenzamos. Listo. ¿Listo? Bueno, ingeniera, muchas Eso. gracias. Bueno, a usted.
Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, señora, buenos días, doctora. Sí, señora, buenos días. Bueno, muchas gracias. Gracias por confirmar. Buenos días. Bienvenidos a todos a la capacitación del día de hoy, que tiene como nombre Emprendimiento y Ecosistema Emprendedor. Nuestra facilitadora el día de hoy es la ingeniera Olga Victoria Rodríguez Manasse. Entonces, me gustaría que la ingeniera Olga hiciera una breve presentación de su perfil para los que están conectados hoy puedan conocer un poquito más sobre la formación profesional y pedagógica de pronto de nuestra gran facilitadora que tenemos el día de hoy. Bienvenidos todos a esta capacitación, un saludo especial desde el Campus Cúcuta y esperamos que aprendan mucho de esa capacitación y lo más importante es que cualquier enseñanza o aprendizaje que ustedes tengan de cada una de las capacitaciones la apliquen en el aula o en el entorno de aprendizaje donde ustedes dan a conocer todo su experiencia y su experiencia y sus conocimientos a los estudiantes. Entonces, bienvenidos nuevamente. Adelante, ingeniera Olga. Hola, doctora. Hola a todos y a todas. Buenos días. Espero que estén comenzando una semana muy feliz para todos, muy productiva, muy trabajosa. Bueno, mi nombre es Olga Rodríguez Manasse. Yo soy docente de la universidad desde el año 2011. Soy ingeniera industrial. Siempre he estado adscrita al programa de ingeniería industrial de la sede Cúcuta. Tengo una especialización en gerencia de empresas y una maestría en administración de proyectos. Mi enfoque siempre desde que comencé en el programa ha sido hacia el fomento y el acompañamiento de emprendimientos. Yo misma fui emprendedora, soy emprendedora en este momento también, y digamos que desde el 2017 esto se formalizó. Soy líder de emprendimiento y tengo, pues junto conmigo, trabajan otros docentes de la universidad, del programa Mercado de Publicidad, de bacteriología, han trabajado de terapia ocupacional, entre otros, administración financiera. Entonces hemos venido construyendo juntos como un pequeño, digamos que ambiente para el fomento, para el acompañamiento, para la formación en temas de emprendimiento a nuestros estudiantes y a nuestros graduados de aquí de nuestra comunidad universitaria. Entonces, en esa construcción también hemos identificado unas necesidades de los docentes en cuanto a cómo hacemos para quizás identificar, poder fomentar, o como lo decimos, ser evangelizadores del tema del emprendimiento, de la creatividad en los entornos de clase. Entonces, ¿cómo poder identificar, oye, este estudiante tiene algo, cómo le ayudo, cómo le apoyo? Esa es como el trabajo que hemos venido haciendo. Entonces detectamos que los docentes pues tenemos esa necesidad de aprender ciertas cosas con respecto a lo que se define como un diferencial de esta Universidad de Santander, que es el tema del emprendimiento. Entonces, pues hoy vengo a hablarles de uno de esos temas. Es básico, de conceptos básicos de qué es emprendimiento, cuáles son los conceptos que están asociados a ello y de qué hablamos cuando hablamos de ecosistema emprendedor. ¿Listo? Entonces, también hemos hablado de otros temas como cómo utilizar el design thinking para ser profesores mentores, cómo hacemos para hablar de propuesta de valor en cualquier clase, cómo hacemos para hablar de solucionar problemas en cualquier clase, en cualquier programa, porque esto es un tema transversal. Entonces, desde 2017 estamos trabajando en esto. Entonces, ahorita nos llamamos pues el proceso de emprendimiento, más especialmente desarrollo tecnológico, transferencia y emprendimiento. Sin embargo, aquí en Cúcuta lo que más hemos desarrollado es el tema de emprendimiento, en 3 ejes principalmente, que es la formación en emprendimiento,
tanto a docentes como a estudiantes y graduados y comunidad UDESC, como las asesorías y mentorías, acompañamiento y todo lo que tiene que ver con los aliados. Entonces, pues vamos a comenzar. Espérenme un momento, por favor. Listo. Bueno, primero, pues quería comentarles una cosa, la otra sesión, estos son 2 sesiones que tienen por objetivo pues desarrollar estos conceptos y después mirar cómo los podemos aplicar, algunas sugerencias para aplicarlas en el proceso educativo. Eso es la segunda sesión. Esa sesión, el lunes 15 de mayo, pues se va a reprogramar. La doctora Concepción nos avisará, porque precisamente ese día tenemos un evento importante que les estaremos dando a conocer esta semana a toda la comunidad universitaria. Entonces, bueno, comencemos, y siempre pues comienzo con una frase, algo que puede ser motivadora en este tema, y es: emprender es como tirarse a un barranco y construir el avión mientras cae. Entonces, esta frase la dijo Reid Hoffman, él es el cofundador de LinkedIn. Yo creo que todos nosotros tenemos un perfil en LinkedIn. Es la forma que ahorita están usando nuestros estudiantes para conseguir pasantías, para conseguir trabajos. El mundo ha cambiado bastante en respecto de pronto cuando, pues, hablo desde mi percepción, cuando salí de la universidad o cuando estaba en la universidad. Estamos pensando ya en que cada persona tiene o puede hacer su contribución a solucionar los problemas del entorno, ¿sí? Y eso generalmente se hace pues teniendo iniciativa, ¿no? Y tener iniciativa es emprender, es comenzar algo, ¿no? Partir desde prácticamente la nada, algo que está en tu cabeza, y lo vuelves real, lo vuelves tangible, ¿bien? Entonces, Reid Hoffman dice, bueno, pues es que esto es un salto de fe, completamente, ¿no? Emprender es un salto de fe porque depende, o sabemos más bien, que tiene un alto grado de incertidumbre. Entonces, prácticamente es como tirarse a un barranco, pero a la vez es construir el avión mientras estás cayendo. Entonces, todos los días estás trabajando en eso, vas en esa caída libre, pero estás construyendo el avión para pues no pegarte contra el suelo. Entonces, esa frase o ese llamado pues inicial, para que también comprendamos desde la visión de nosotros mismos como docentes, pero también como estos motivadores, como emprendedores también, porque tenemos la iniciativa de hacer cosas en clase, de mirar o de solucionar problemas de nuestros programas, de cómo es que podemos ser empáticos con esa persona que quizás está empezando ahorita a, digamos, un proceso de decir, bueno, tengo una idea, pero ¿qué hago? ¿Qué sigue? Y demás. No es nuestra responsabilidad quizás hacer el acompañamiento, pero sí esa identificación inicial de decir, oye, tú tienes este talento, yo te lo veo, déjame ver qué recursos tenemos acá en la universidad para apoyar. Entonces, hoy vamos a hablar digamos que toda este espacio de hoy y de la segunda sesión son 4 temas. Vamos a hablar hoy de 3 principalmente, y el cuarto ya es un poquito más largo, de emprendimiento en procesos educativos. Algunas recomendaciones que tenemos o que hemos observado, que hemos estudiado, que hemos aplicado. Entonces, vamos a hacer pues como esa fase práctica. Hoy vamos a hablar un poco más como de qué es, como conceptos teóricos. Vamos a hablar un poquito de la contextualización, de qué hay, digamos, acá en Colombia respecto pues a un marco legal, respecto a oportunidades que tenemos también en la universidad, cuáles son esos conceptos básicos que están asociados con emprendimiento y ecosistema emprendedor, y qué es el ecosistema emprendedor o cómo se compone, ¿sí? Y esta última parte va a ser de emprendimiento y procesos educativos para pues la próxima vez que nos veamos. Bueno, entonces comencemos con un tema de cifras muy importante. Miren, en Colombia el 90% son microempresas o pymes, pequeña y mediana empresa. Estamos hablando del 90% que aporta 65% del empleo
y 35% del Producto Interno Bruto. O sea, estas son cifras del DANE. Por eso es importante, o sea, estamos justificando acá que cualquier iniciativa que tenga un estudiante puede convertirse en una empresa, sea un micronegocio, sea microempresa, sea una pequeña, una mediana empresa, puede estar naciendo desde nuestra aula de clase, con los conocimientos que nosotros estamos compartiendo con los estudiantes. Dentro de digamos, como el marco legal o de lo que encontramos nosotros acá en Colombia, generalmente las leyes están orientadas a la reducción de barreras de entrada a los emprendimientos, es decir, que sea más fácil crear empresas. También lo que es transferencias y beneficios fiscales a los nuevos negocios. Ahí, digamos, se ha tratado de hacer todo un marco normativo para fomentar e impulsar el tema del emprendimiento, la creación de empresas, del acceso al financiamiento y también el tema de compras públicas, de cómo priorizar, cómo las entidades gubernamentales deben priorizar para comprarles a pequeñas y medianas empresas o emprendimientos. Pues no emprendimientos, pero pues formalizados, o lo que denominamos puede ser una startup que está empezando, pero que tiene la capacidad de responder actualmente a las necesidades de una entidad gubernamental. Entonces, tenemos la ley 2234, esta es la más nueva, 2022, esta es referente a todo lo que es el tema de emprendimiento social, emprendimientos que son empresas, pero que están enfocadas en temas sociales. Tenemos la ley de 2069-2020, de impulso al emprendimiento, que es como la que hasta ahorita podemos decir que se está implementando y que tiene que ver con lo de compras públicas también. Tenemos desde hace rato ya, en el 2017 esta ley, pero hasta el año pasado se reguló en el decreto 1556, que es la creación de spin-off universitarias. Y tenemos internamente lo que es la política de emprendimiento de la universidad, que aún está vigente, está en revisión también, pero digamos que esa revisión tiene pues unas bases, digamos, bastante sólidas acá en lo que se planteó hace unos 2018, 2018. Tenemos también el documento COMPES 4011, donde se regula o se define esa política nacional de emprendimiento. Y acá, por ejemplo, en el norte de Santander, tenemos la política pública de emprendimiento, innovación e internacionalización. Esta se hizo acá en norte de Santander, seguramente en otros departamentos habrá algunas políticas públicas. Basado en esta política pública, nosotros hemos venido trabajando en la Red Regional de Emprendimiento. La Red Regional de Emprendimiento es un actor del ecosistema y es un actor bastante importante porque acoge, digamos, a todos los tipos de actores que hay en el ecosistema, que ayudan a financiar, que dan conocimiento, que dan infraestructura. Bueno, comencemos con esta, no voy a hablar de todas, voy a dar como unos leves vistazos de cada una, pero pues está inmerso en todo lo que es el ecosistema. ¿Qué nos interesa a nosotros principalmente como universidad o como centros universitarios de esta ley de la 2069-2020? Se impulsa el emprendimiento, pues este eje de educación, ¿no? Entonces, que se debe enseñar sobre emprendimiento, sí, en la educación básica, en la secundaria y en la media. Sin embargo, ya según un estudio del ¿cómo es que se llama? Global Entrepreneurship Monitor, que es como el GEM, el que monitorea el observatorio de emprendimiento pues a nivel mundial, pero ya con cifras de Colombia, nos dice la educación en emprendimiento en lo que es educación básica, secundaria y media está muy regular, o sea, no se han alcanzado los niveles que se requieren. Sin embargo, en la universidad sí lo tenemos ya más avanzado ese tema. Sin embargo, pues todavía falta bastante. También habla de esta educación de los programas de formación docente en temas de emprendimiento y desarrollo empresarial para niveles básico y medio. Esto, por ejemplo, es una oportunidad para las universidades. Si ya tenemos de pronto un bagaje, un conocimiento en este tema, ¿cómo podemos apoyar a los colegios? ¿Cómo podemos apoyar a todo lo que es educación básica y secundaria y media en ese sentido? Nosotros como el proceso de emprendimiento ya lo hemos hecho
se ha hecho un acercamiento a colegios en donde hemos hablado del tema de emprendimiento con niños de 5, 6, 7 años. Y también estamos en gestión en este momento con una de convenio con una empresa que hace educación emprendedora a niños y niñas. También, bueno, lo que son los programas del SENA, ya los conocen, pues la mayoría los conocemos, el SENA pues tiene esa impronta emprendedora. Y este es muy importante, este cuarto que vemos acá, inclusión de proyectos de emprendimiento e innovación como opción de grado en educación superior. Entonces, nosotros, cualquier programa en realidad y dentro de la normativa de la Universidad de Santander, existe la modalidad de emprendimiento. Sin embargo, pues todavía hay muchas dudas al respecto de cómo hacerlo, cómo no abandonar digamos, el saber disciplinar del estudiante en ese trabajo de grado. Entonces, esto también ha sido un trabajo que hemos venido adelantando. Hay una estructura, para que ustedes sepan, propuesta como tal, que se le ha presentado a los programas, por ejemplo, al programa de fisioterapia, al programa de mercado de publicidad. Bueno, falta todavía hacer como un enclave ahí para mirar de verdad cómo se puede aplicar. Y por último, la creación de consultorios empresariales para apoyar a los emprendedores en su creación de empresas. La universidad cuenta con un consultorio empresarial, cuenta también con este proceso de emprendimiento donde acompañamos esas fases tempranas de los emprendimientos. Entonces, todo lo que tiene que ver con mejorar habilidad de los emprendedores a partir de acciones en materia de educación. Entonces, fíjense cómo somos de pertinentes ahí en la universidad, y fortalecer y articular la institucionalidad para el emprendimiento, la innovación y el desarrollo empresarial. Como la Universidad de Santander en sus distintas sedes participa en esos ecosistemas de emprendimiento, cuáles son las actividades que hace propiamente en ese tema. Entonces, vámonos a lo que es la política de emprendimiento de la universidad. Nosotros hablamos acá que la política como tal de emprendimiento pues está en revisión, pero esto es lo que hay en este momento. En esto se ha basado todo el trabajo que se ha realizado desde el año 2018. Entonces, la política de emprendimiento de la UDES nos dice que se debe fomentar la cultura del emprendimiento, la creatividad y la innovación mediante procesos educativos que permitan a los estudiantes pasar de las ideas, pensadores, ¿cierto?, a la acción. Entonces ya es al hacer, participando activamente en el ecosistema emprendedor y contribuyendo a la formación de líderes, agentes de cambio para la región y para el país. Entonces estamos hablando de todos los programas, fisioterapia, medicina, todos tenemos esa posibilidad, ¿no?, de formar líderes, agentes de cambio. Solemos pensar que el emprendimiento, digamos, solo se trata de hacer negocios, ¿no?, empresas. No necesariamente es así. El emprendimiento puede ser tener la iniciativa de gestionar un proyecto, de gestionar una solución para ser líderes, agentes de cambio, para cambiar la realidad. Esa es, digamos, como la idea principal de esta política de emprendimiento. Cómo desde los procesos educativos generamos esos líderes de cambio. Entonces, les voy a hacer dos preguntas a ustedes. Acá, este es un Padlet. Voy a compartirles el link para que por favor lo pongan en su navegador, o pueden bien leer el código QR que están en su computador, y vamos a responder esas dos preguntas. ¿Cómo contribuyo o puedo contribuir con la política de emprendimiento desde el aula de clase? Y también con qué herramientas o con qué apoyo cuento yo para ello. ¿Listo? Entonces vamos a mirar este Padlet. Voy a dejar de compartir un momento.
Podemos ir entrando ahí, por favor, y vamos diligenciando pues la pregunta. Las preguntas. Ustedes, voy a empezar a compartir porque si no estoy compartiendo y ok, entonces vamos a hacer es que, hola, Creo que no nos deja editar esto, profe Olga. aquí abajo, si están ¿No viendo mi opina? pantalla, aquí en el más, aquí abajito, me dice por favor si puede, por ejemplo, yo le doy acá y entonces empiezo, digamos, puedo poner mi nombre y escribo algo. Sí. Yo aporto desde mi clase con, ¿sí? Y le dan publicar y ya aparece ahí. Entonces, la idea es que contestemos las preguntas. Bueno, no puse las preguntas ahí, pero las preguntas son, ¿cómo contribuyo o puedo contribuir con la política de emprendimiento desde el aula de clase? ¿Y con qué herramientas o con qué apoyo cuento para ello? Bueno, vamos a ver. Ya se vinieron varias personas. Entonces, ahí les pongo, les pongo pues como la respuesta, ¿cómo podría ser? Bueno, yo aporto desde mi clase de esta forma y cuento con tal apoyo. O no cuento con ningún apoyo, o no conozco. Gracias. En el chat les compartí el link. Ok, muy bien. Aquí ya tenemos una respuesta. Vamos los demás. Ok. Listo. Bueno, ahí Stefan escribió. Si quieren poner el nombre también, sería muy bueno. Bueno, voy a comenzar acá con Stephanie Sarmiento. Bueno, Stephanie, cuéntanos cuál es tu aporte, cómo has hecho. Hablas con el código ético, creatividad, análisis de comprensión abierta a los temas que se le ocurren a mis estudiantes cuando opinan de un tema diferente, de cómo progresar. Inclusive les permito que sus ideas sean expresadas en temas de sustentación y les motivo en cada clase para que lo hagan. Les indico que empiecen con una acción chiquita que le aporte ese proyecto. Ok, Stephanie, ¿tú eres docente de qué cursos?
Hola, buenos días, doctora. De psicología, yo pertenezco al programa de psicología y estoy con personalidad y electiva de campo aplicado. Son materias que se les permiten a los estudiantes desarrollar varias funciones y sobre todo en cuestión práctica. Y en la parte de emprendimiento, pues es lo más bonito, pues porque la idea es que ellos están desarrollando también su proceso de prácticas y a ellos se les ocurren muchísimas ideas. Hay que es como moldearles las ideas, no hay que borrarles ninguna, sino como darles el moldeamiento y buscarles el objetivo y la población a la que tiene que ser aplicada, pero nunca les corto una idea. O sea, en mi cabeza nunca está cortarles una idea por muy loca que parezca, siempre es impulsarlos, pero buscándoles la población y el tema y el motivo donde las tienen que aplicar. Gracias, profe. Bueno, qué chévere escuchar eso porque mira que a veces es una dificultad con la que nos hemos encontrado. Entonces, un estudiante tiene una idea y es que me dicen a mí, los emprendedores, es que yo le dije a mi profe esa idea, pero a él no le gustó. A él no le gustó y entonces me la cambió. Entonces, no, eso es algo que es como el primer pecado que tú puedes cometer siendo profesora o bueno, digamos, queriendo encaminar o fomentar el emprendimiento. Y es que cataloguemos las ideas como malas o buenas. Nada, es una idea y mira cómo le das forma, cómo le vas a dar forma teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta esto, sin dirigir o dar la respuesta, porque en realidad es el estudiante el que va a estar a cargo de ese emprendimiento. Entonces, no, digamos que me agrada mucho saber que en programas digamos, de salud, o sea, psicología, donde aparentemente, pues, dicen muchos, no, pero es que aquí, ¿qué cuento de emprendimiento? En realidad es transversal. Gracias, profe. Por acá me dicen, yo aporto desde mi clase con la aplicación de proyectos de aula a través de planteamientos sobre proyectos de intervención comunitaria y ejercicios de roles en el quehacer disciplinar. Ok, súper bien. Entonces, trabajo con comunidad. Claro que sí, esos son emprendimientos, son iniciativas. Hay un tema súper interesante allí y que está en boga tremenda ahorita, que es el emprendimiento social. O sea, cómo a partir de una intervención comunitaria tú en realidad puedes crear un emprendimiento social. Entonces, hay oportunidades por muchos lados también. Bueno, hasta el momento recurro a la adaptación de herramientas del modelo Canvas. Bueno, sí, claro, muy bien. Cuando hablamos de modelo de negocio, pues tenemos una solución, pensamos en una solución para un problema y lo adaptamos a lo que es el modelo de negocio. Es bastante conocido. Es más, el modelo de negocio Canva es como lo más utilizado en convocatorias, en las formas de acompañar el emprendimiento. Sin embargo, yo sugiero que el modelo Canvas no se utilice en etapas tempranas. O sea, no va a servir mucho como para definir cosas, sino de pronto te sirve para hacer un mapeo, decir, bueno, ¿cómo puedo estar viendo esto? Sin embargo, eso entra a una validación posterior. Entonces, sí, el Canva es bastante reconocido. Acá también hablan del Canvas, hablan del Design Thinking, súper bien, estamos hablando de Design Thinking, de cómo solucionar problemas de forma creativa, el Design Thinking a partir de una problemática, del trabajo co-creativo, del pensamiento visual. Bueno, ¿qué nos dicen por acá también? Bueno, herramientas didácticas, hablando de los estudiantes, de las políticas que tiene la universidad y cómo ellos desarrollan muchas ideas de emprendimiento y ayudarlos a desarrollar esas actividades. Ok, muy bien. Caterine Leal. Caterine, aquí te pusieron un nombre. ¿Me ayudas? Tú ayudas a fomentar el emprendimiento de los chicos. ¿Cómo lo haces? Caterine. ¿Estás por ahí? O vamos con Carlos. Carlos Mauricio Mantilla, Payares. ¿Cómo haces ese aporte, Carlos?
Ok, muy bien. Bueno, acá también estoy leyendo, los estudiantes plantean ideas de proyectos que son de su interés para resolver algún problema de su campo de conocimiento o que conllevan a aplicar conocimientos áreas o a profundizar en ellos. Algunos resultan ser modelos de negocio, así contribuyo con la política. Muy bien. Yo ayudo a fomentar el emprendimiento de los chicos con el estudio de casos y el análisis de resolución de los mismos con el fin de fomentar la interpretación y el debate. Bueno, muy bien. Dentro de ese perfil emprendedor siempre está pues el poder argumentar y defender esa idea, ¿no? Ah, ok, Caterine, no tienes micrófono. Entonces, bueno, bien. Ahora, ¿qué dice Carlos? Carlos dice, se invita a los estudiantes a realizar un análisis crítico de las situaciones sociales, jurídicas, económicas y políticas de la cotidianidad, con el fin de plantear posibles soluciones desde el derecho que tengan un impacto en la comunidad, teniendo en cuenta las particulares condiciones de nuestro departamento. Sí, muy bien. Entonces, también desde el derecho, desde la psicología, desde fisioterapia, desde mercado de publicidad, desde la ingeniería industrial. Entonces, digamos que volviendo pues al tema de la política y cómo como docentes de la UDES, como docente UDES, suponemos que debemos aplicar esa política o tener digamos, esa inclinación a que nuestros estudiantes solucionen problemas es fundamental para generar esos líderes, agentes de cambio, solucionadores de problemas de forma innovadora. Acá me dicen, yo aporto desde mi clase con la aplicación de proyectos de aula a través de planteamientos sobre proyectos. Ah, este ya lo habíamos leído, exacto. Ok, muy bien, bueno, me gusta mucho leer eso de ustedes, les agradezco que me hayan compartido ese tema. Ahora, vamos a la pregunta difícil. ¿Con qué, o más difícil, con qué apoyo cuento para esto? ¿Cuál es el apoyo? ¿En qué me apoyo yo para, o con qué cuento en la universidad para esto? Para poder hacer lo que hago, para poder fomentar el emprendimiento desde el aula de clase. ¿Alguno tendría algo que decir? ¿Hay algún apoyo desde la universidad? ¿Qué dicen por ahí? Que Carlos tampoco tenía micrófono. Bueno, Carlos, no hay problema. Bueno, entonces, apoyos de la universidad puede haber, claro que sí, claro que sí. ¿Cuáles hay? Pues tenemos el proceso de emprendimiento, tenemos las sesiones de entrenamiento que se realizan. Cuando yo veo que un estudiante tiene esa inclinación, yo me pregunto, bueno, ¿qué hay en la universidad? ¿Qué podemos, hacia dónde lo podemos orientar? ¿Qué docentes en mi programa tienen ese espíritu, ese fomento para decir, ah, ok, yo creo que esta persona le puede ayudar, ¿sí? Sobre todo es no perderlos de vista, porque esos estudiantes son los que después vamos a ver haciendo cosas, esos que vemos nosotros ahí que de verdad tienen ese potencial para cambiarlo. Bueno, dime, Arley. Ingeniera Olga, por ejemplo, el apoyo que usted menciona, digamos, desde la universidad, pues, digamos, se tiene a través de como el trabajo que se puede hacer interdisciplinario de esos proyectos. Es decir, digamos, en el caso de mis asignaturas que hacemos trabajos con las comunidades, nos hemos unido con otros programas, entonces hemos trabajado con fisioterapia, con psicología, con enfermería, con terapia ocupacional, y también con bienestar universitario. Entonces, de alguna manera, esos grupos intersectoriales, pues obviamente apoyan ideas diferentes, ¿sí? Ya que cada uno aporta desde su dependencia. Ahí, en ese caso, pues sería muy interesante que esos proyectos como resultados, pues de alguna manera luego poderlos conectar, en el caso, por ejemplo, suyo, con la unidad de emprendimiento y dejar como unas ideas nuevas enfocados a lo que usted mencionaba al principio de emprendimiento social,
que de hecho, por ejemplo, no conocía y pues hoy en esta charla lo estoy aprendiendo con usted. Entonces no lo había visto desde ese punto de vista y realmente me parece muy interesante y de pronto se puede tener en cuenta como para mostrar un resultado de esos trabajos que los estudiantes hacen todos los semestres. Así es, Arley, así es. Mira que se hacen muchas cosas, ¿no? Entonces puede ser que hagamos una intervención comunitaria, por, no sé, por el tiempo de un proyecto, 1 año, 2 años, ¿cierto? Pero hay esa intermitencia, de pronto que hay, bueno, este semestre no hay estudiantes para esto. Entonces, que se mantenga en el tiempo y con eso el impacto que se genera es mucho mayor. Donde pensemos, ¿por qué no? Bueno, ya que la universidad es fuerte en este tema, el programa de bacteriología, fisioterapia y demás, bueno, vamos a crear una spin-off que va a ser un emprendimiento social, que va a estar en esta comunidad y va a hacer esto, ¿sí? Entonces, resultados para todo el mundo hay, para la comunidad, para todos los involucrados en el tema, para los programas, o sea, no más la creación de spin-off, hablando en términos de investigación, de CEBELAC, de productos, es algo que puntúa muy, pero muy alto en comparación con otros productos, como puede ser de pronto no sé, uniforme técnico y demás, ¿sí? Entonces, es importante ver cómo lo que hacemos está orientado a crear ese impacto y cómo lo modelamos a través de temas de emprendimiento y usando pues ese ecosistema emprendedor que está a digamos, a nuestra disposición. Bueno, muchas gracias a todos por compartirme esos pensamientos. Vamos a hablar, ya después de esa contextualización, vamos a hablar de los conceptos que están asociados al emprendimiento. Yo traje 6, principalmente 6. Bueno, digamos 7. Vamos a hablar desde qué es emprender, ¿no? Porque como les decía, generalmente cuando hablamos de emprendimiento, estamos pensando en negocio, ¿no? Como, bueno, pero eso es vender, eso es plata, eso es marketing, eso es marca, eso es, pero va un poquito más allá. Estos son temas genéricos de lo que puede ser un emprendimiento de cualquier tipo, una iniciativa, ¿cierto? Entonces, como también ustedes como evangelizadores del emprendimiento pueden ampliarle la vista al estudiante y a ustedes mismos puede ser en que emprender no es solamente montar un negocio, emprender es muchas cosas, ¿sí? Entonces vamos a hablar de eso. Entonces vamos a hablar de esto, de emprendimiento, vamos a hablar de perfil emprendedor, vamos a hablar de lo que es una startup. Se utiliza ese término, yo creo que lo utilizamos, ay, que eso es una startup, pero ¿qué es eso? ¿Qué es una startup? ¿Qué es una spin-off? También, que es el sueño de las universidades en el tema de emprendimiento, es el sueño, es el ideal. La propuesta de valor, el modelo de negocio y el pitch. Entonces son 6 cosas que son básicas en el tema de emprendimiento, de esos conceptos asociados al emprendimiento. Entonces, comencemos con emprender, ¿sí? Que yo creo que es de lo más básico y me voy a dirigir a la política de emprendimiento de la universidad. ¿De qué es un emprendimiento? De ahí sacamos pues el verbo, ¿no? Emprender. ¿Qué es un emprendimiento? Entonces, la política de emprendimiento de la universidad nos dice, bueno, primero que todo es una forma de ser y hacer. Entonces, de ser y hacer. Tenemos digamos como que unas competencias aquí, una integralidad. O sea, yo debo saber hacer, pero también saber ser, ¿no? A través de un conjunto de capacidades que impulsan al individuo a interactuar productiva y constructivamente con su realidad. Entonces, estamos hablando de una interacción con la realidad, la forma que sea, pero es una interacción con esa realidad, con un contexto, de forma tal que le permita asumir un rol protagónico y de ahí construir creativamente su propio destino y que le permita generar un sistema de cambio en una comunidad. A mí me encanta esta definición de emprendimiento que hace la política, porque en realidad es lo que uno espera y desea. Cuando hablamos de emprendimiento, y muchas veces, digamos, a veces de forma crítica, la verdad,
ay, ese es un emprendimiento porque, no sé, porque vende algo y ya, ¿cierto? Entonces decimos, no, eso es un emprendimiento de subsistencia y lo miramos pues de pronto como que no es válido para el tema universitario. Entonces yo, digamos, ya como la profe hablaba anteriormente, yo nunca he hecho una idea. A mí el estudiante que llega a hablarme de algo, yo lo escucho primero, escuchar, y de ahí, en la misma forma en que el estudiante está comunicando lo que quiere hacer o lo que está haciendo, él está construyendo también una realidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando vengan a nosotros, escuchemos. Más que evaluar, porque pues a veces solemos hacer eso, no, esto no va a funcionar y miramos con incredulidad, porque pues es una realidad, somos seres humanos, es escuchar, sin expectativas, sin importar quién sea el estudiante, si es un estudiante sobresaliente o si es un estudiante regular, entre comillas, sino en realidad de escuchar y estar atentos sin la expectativa de como que qué me va a decir. Entonces, eso le permite a él, de alguna manera, ir creyendo en su discurso, ¿sí? Y eso es supremamente importante en este tema, que él crea o ella crea en ese discurso que está teniendo, que tenga ese rol protagónico para que construya creativamente su propio destino. Entonces, emprendimientos de subsistencia, emprendimientos de base tecnológica, emprendimiento, lo que puede ser una spin-off, lo que puede ser un emprendimiento social, lo que puede ser una iniciativa, una solución, una estrategia que tenga un estudiante para solucionar un problema, ¿cierto? Todo es emprendimiento. ¿Por qué? Porque está interactuando de forma productiva y constructiva en su realidad, así sea con emprendimiento de subsistencia. Si estamos hablando, por ejemplo, ahorita el gobierno nacional tiene enfoque en ese tipo de emprendimientos. ¿Por qué? Porque es que son la mayoría y son la realidad y es la cantidad de lo que vemos generalmente. Entonces, ¿cómo a partir de un emprendimiento de subsistencia yo puedo quizás acompañar para que esto se convierta en algo, digamos, que tenga un diferencial que permita mantenerse en el tiempo? Y por qué no cambiar realidades y cambiar una comunidad, cambiar un contexto. Bueno, entonces ese es el concepto como tal que se tiene emprendimiento, de emprender en la universidad. Entonces esa acción, ¿cierto? De interactuar productiva y constructivamente con la realidad y de alguna forma liderar ese cambio de forma creativa, asumiendo pues su propio destino, ¿no? Y pensando es, bueno, ¿qué voy a hacer? Es un proyecto de vida. Cuando hablamos de emprendimiento, es un proyecto de vida. Para algunos a veces es algo que están haciendo por el momento y está bien, ¿cierto? Pero se están construyendo capacidades y habilidades ahí en el estudiante. Si está vendiendo, no sé, dulces en la universidad cuando no había cafetería, ¿cierto? Entonces, ver oportunidades y construir de verdad unas realidades a partir de esa observación del entorno y de mirar cómo puedo yo aportar y cómo también en esa interacción pues yo obtengo una ganancia. Entonces, esa es la política de emprendimiento, este es el concepto de emprendimiento en nuestra universidad. Cuando hablamos de perfil emprendedor, también digamos que está consignado en la política, bueno, ¿qué es un emprendedor? ¿Qué puede ser un emprendedor? Pero es que el emprendedor nace o se hace. El eterno debate. En estos temas de emprendimiento, no, es que es una persona, si no, desde que nació, no está siendo emprendedora, eso ya después es muy difícil, ¿no? Entonces decimos, no, pues con eso se nace. Entonces dicen, no, la verdad es que eso se puede trabajar. Yo soy del equipo de los segundos, ¿no? De que eso se trabaja, eso se puede aprender, ¿sí? Desde que estemos dispuestos podemos aprender cualquier cosa. Entonces, el perfil emprendedor es como tal esos valores o esas cualidades personales
que identifican a una persona que es emprendedora, o que identifican a un emprendedor. Entonces, por ejemplo, muy importante, este es súper importante, y es la creatividad. Y adivinen, la creatividad se puede trabajar también. Yo tengo estudiantes que me dicen, profe, es que yo no soy muy creativa, yo no soy muy creativo. Yo, pero es que ¿dónde sacaste eso? ¿Dónde sacaste que no lo eres? ¿No? Entonces tendemos también pues nosotros mismos a ponernos etiquetas de lo que somos y lo que no somos. Y eso ya es una creencia limitante. ¿Qué soy? Es que yo soy esto, yo no soy esto, ¿no? Entonces esa creencia limitante nos va a impedir pues trabajar en este tema. Decir, bueno, ¿qué tan emprendedor, emprendedora soy yo? Entonces, la creatividad es importante. ¿Por qué es importante? Porque es esa capacidad de generar ideas. Y las ideas necesariamente están asociadas digamos, a querer cambiar realidades, ¿no? A solucionar cosas, a mirar cómo interactúo yo con lo que tengo a mi alrededor. Entonces, la creatividad y esa generación de ideas y digamos, como esa capacidad de darle forma a algo es necesaria, pues, en este perfil emprendedor. Ahora, pues, no hay que dejar atrás la disposición positiva hacia el cambio y la innovación. Un perfil emprendedor disfruta del cambio, es más, lo está buscando, va atrás de ese cambio, que las cosas se hagan de manera diferente. Entonces, yo no puedo hacerlo igual a como lo está haciendo todo el mundo, porque pues ese problema no se ha solucionado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo cambio? ¿Bien? Hacia la innovación también. Importante este tema de la innovación porque a veces confundimos creatividad e innovación, lo utilizamos como de la misma forma y no, digamos que no es adecuado en estos entornos porque creatividad es generar ideas, es crear, ¿no? Es la habilidad de crear, pero la innovación es la acción. O sea, cómo a partir de una idea, yo esa idea ya la vuelvo realidad y la pongo a andar, hago algo tangible, ¿no? Entonces, esa disposición que tengo yo hacia que las cosas cambien y que además las ideas que tengo hacer la realidad, ¿sí? Entonces, nosotros en el equipo de emprendimiento, con las profes de emprendimiento, decimos, nosotros somos súper emprendedoras. ¿Por qué? Porque nosotras siempre estamos queriendo hacer algo diferente. Entonces, vamos a hacerlo diferente. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a hacer? Y eso que empiece, digamos, como una conversación, un equipo de trabajo y demás, luego al final de semestre, al final de año ya se hizo realidad. Entonces hay muchas formas de ser emprendedor. Hablábamos también con una compañera de trabajo y decía, pero es que el emprendimiento, y nosotros hablamos de emprendimiento, pero nosotros no hacemos emprendimiento. Y caíamos en cuenta, pero es que sí lo hacemos. Ok, no estamos hablando de emprendimientos que facturan, como Shakira, ¿cierto? Sino de emprendimientos que están cambiando realidad. Stephanie. Mi doc, yo Cuéntame. tengo una... sí, permiso. Qué pena interrumpirte. Lo que pasa es que me queda una duda a mí y es, en el caso de nosotros con los estudiantes, pues con los chicos de psicología, que ellos tienen unas ideas pues fenomenales, de pronto aquí la dificultad no ha sido que nosotros nos sentemos con ellos a crear las ideas porque las ideas fluyen solitas, pero sí el estado de ánimo influye mucho en el sostenimiento de ese emprendimiento. Entonces, hoy lunes arrancan con una idea espectacular y ya se les vuelve como tan monótono en el cerebro que después mantenerla no tiene la misma fuerza. Eso es algo que a nosotros personalmente nos ha costado, de cómo podemos nosotros mantener la idea, pero con el mismo estado emocional, pues del principio. Y pues a mí me genera como esa duda, ¿no, Mido? De cómo nosotros podemos de pronto como docentes no solamente facilitarles ese impulso motivacional, sino también generarles como ese lazo de disciplina, porque pues el emprendimiento es una disciplina durísima, no es solo de crear una idea y listo y arranque, sino la habituación
para llegar hasta allá es bastante compleja y es ahí donde de pronto nosotros vemos la cara de los estudiantes cuando se van desarmando, se van desmoralizando, pero no sale como yo lo tenía en la cabeza. Entonces, sí me generas como esa duda, ¿no? De cómo hacemos nosotros para ser mantenedores más que facilitadores en este aspecto, mi doctor. Bueno, mira, para eso te tengo una respuesta de todo lo que hemos hecho o hemos aprendido en este tiempo, y es que las ideas están bien, o sea, es decir, las ideas son ideas, ¿cierto? Cuando ya vamos con ese proceso de hacerlas tangibles y demás, puede haber temas de frustración porque es que no se ve como yo quiero, por lo que tú dices, todo lo que tú describes, eso lo vemos siempre. ¿Cuál es la respuesta a eso? Primero, no hay que enamorarse de la idea, jamás. O sea, tú en este momento, digamos, tus estudiantes pensaron en esta idea, ¿cierto? Este tema, no, yo voy a hacer, voy a inventar acá, voy a hacer una página web, o voy a hacer una empresa que voy digamos, a hacer de base tecnológica, en donde yo voy a brindar unos servicios para mascotas, bueno, no sé. Resulta que cuando yo me enamoro de la idea, yo lo que hago es empezar a añadirle capas y capas y capas y capas a la idea, y pues ya pues al final de pronto no se parece mucho a lo que ha pensado inicialmente. Pero cuando yo me enamoro del problema, que es el meollo del asunto, no me voy a aburrir, no me aburro, porque mi idea siempre tiene que estar enfocada en solucionar el problema, ¿sí? Entonces, el corazón de todo no es la idea, sino es el problema, ¿bien? La idea va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar, va a ser súper diferente a lo que ha pensado inicialmente. Si a mí el problema me genera esa, digamos, como esa intuición de que es que yo quiero solucionar el problema, no importa con qué idea sea, yo la voy a ajustar en la medida de ese proceso creativo, va a ser en la medida que yo tenga una experiencia en diversos temas, que yo tenga conocimiento técnico también en ciertos temas. Entonces yo de pronto no le puedo decir a un ingeniero industrial que quiere solucionar el problema de, por ejemplo, el déficit de atención. Vamos a hablar, pues no es un problema, bueno, pero es una situación que de pronto requiere atención. Entonces, déficit de atención de los estudiantes. Entonces, él quizás o ella no tiene las habilidades todavía para solucionarlo de manera técnica, ¿bien? Entonces, cuando nos toca ese camino solos, que es otro punto, solitos, o sea, como haciéndolo solitos, sin esa interacción de puntos de vista diferentes, también es complejo. Nos venimos aburriendo porque nos frustramos un poco con el hecho de que, pero es que yo ahí no paso, de ahí no paso, porque es que en realidad no tengo los conocimientos todavía o la experiencia para poder darle forma total a la idea basada en el problema. Y no solo eso, el conocimiento profundo y empático del problema. Entonces ahí empezamos con el tema, y por eso me gusta mucho Design Thinking o el pensamiento y diseño, porque es diseñar soluciones basadas en el problema. Y eso va a irse modificando y se va modificando y se va modificando porque tú lo vas validando con las personas que tienen el problema. Entonces, mi sugerencia, profe, es que más allá de pronto de primero generar soluciones, conozcamos el problema y enamorémonos del problema. O sea, que queramos solucionar el problema. Por ejemplo, habrá problemas que a mí no me llaman la atención, pero hay problemas que sí, oye, yo de verdad, o sea, si esto se solucionara y si yo pudiera aportar a esto, el mundo sería un lugar mejor. Yo les hago esa pregunta a mis estudiantes siempre. ¿Qué consideras que necesita el mundo para ser un lugar mejor? De una vez, entonces ahí ya podemos hacer como un barrido de verdad qué es lo que le preocupa a ese estudiante y cuáles son las problemáticas que le preocupan, mejor aún si es desde su quehacer profesional, qué le preocupa, y a partir de eso empezar como un proceso de que, bueno, entonces generemos ideas para eso, pero conozcamos el problema primero.
y no lo hagamos solos, ¿sí? Entonces, enamorarse del problema y no hacerlo solos, ¿sí? O sea, ese es como mi consejo ahí. Es súper importante el tema de co-crear con otros puntos de vista, que el docente sea un acompañado, o sea, un tutor, un guía, un orientador, más no un impartidor de conocimiento, sino una persona que te acompaña, ¿cierto? Que te guíe, que te orienta, que te da otros puntos de vista también, que tú tienes un equipo de trabajo que te da un punto de vista diferente o que da puntos de vista diferentes y te estás conociendo y estás enamorado de lo que quieres solucionar. Ok, bueno, muy bien. Entonces, ese es importante y gracias, profe, por la pregunta. Profe Fabiola, porfa. Muy buenos días, Olguita. Mire, Hola, profe. esto que usted está ahorita planteando, pues digamos que usted sabe que yo me desenvuelvo es en el tema de los procesos de investigación, pero ahí uno, yo creo que es el escenario más propicio para uno poder de revisar el emprendimiento del estudiante. Así es. Pero lo que dice la profe, a veces los aspectos de forma, cuando ya estos proyectos, por ejemplo, van a estar en la mirada de jurados o de evaluadores, a veces los jóvenes se Desanima. desmotivan mucho, ¿no? Se desmotivan cuando comenzamos a darle a la forma, a los verbos y a las formas de escribir, más valor que en sí la esencia de la solución o la esencia del problema que quieren. Y entonces a veces tenemos el error, y es una reflexión, no sé cuántos de mis compañeros la compartan, que nos convertimos desde la misma institución en barreras para que estos muchachos continúen adelante, ¿no? Entonces, sí es cierto, ellos pueden estar muy enamorados del problema y están profundizando en el problema, pero le damos a veces tanta trascendencia a la forma que ellos desisten en el camino y terminan pensando que sus ideas no son buenas, ¿sí? Que sus problemas no son realmente importantes de solucionar desde el punto de vista que ellos lo ven. Y entonces tendemos a colocarles a veces desde los mismos comités, yo hago parte de ellos, una serie de barreras en el tema de quererles orientar cómo solucionarlos, pero desde el punto de vista del comité, que sí es válido y obviamente el comité o los comités tienen muchas más experiencias, pero entonces a veces sí tenemos que replantear un poco eso, ¿no? Y yo creo que estos espacios son importantes para que desde su visión, desde su experiencia, usted nos pueda dar una opinión acerca de esto. Pues primero, profe, o sea, totalmente comparto esa opinión y es que no estamos lejos de eso porque se acercan a mí muchas veces estudiantes contándome esas experiencias. Entonces, no, yo empecé muy animada, pero es que entonces me toca hacer eso y entonces el profesor dice que así no, porque el objetivo, porque, bueno, y entonces le damos mucha importancia a la forma y la solución como que pues se va a diluir, termina de verdad, a pesar de que el estudiante esté enamorado del problema, como dices, termina siendo otra cosa que él ni siquiera quiere que sea. Sí, es verdad. Desde mi experiencia, lo que, digamos, se ha podido avanzar en ese proceso es una, digamos, estructura más flexible en cuanto a los objetivos, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros desde el tema de emprendimiento pensamos primero en que el problema, o sea, como primera fase, estudiar el problema, ¿sí? Desde investigación se hace, o sea, es que lo hace, bueno, hay unos referentes, todo eso es necesario, es necesario. El problema está cuando el estudiante pues le pone, no, pues les ponemos a hacer, por ejemplo, un marco teórico,
y entonces se estresan porque tienen que hacer esto, porque así, si es que yo no lo estaría haciendo de esa forma, pero ese proceso es importante. Nosotros, profe, como tú lo dices, o sea, en realidad nosotros tenemos pues esa estructura mental, ¿sí? De alguna manera necesitamos el acompañamiento no solo de esas personas que tienen esa parte de la investigación, la metodología, las formas, sino también necesitamos el acompañamiento acá de personas que puedan orientar, motivar, facilitar, ver la flexibilidad en el desarrollo de esos documentos, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Es que me pasa mucho, me ha pasado, por ejemplo, en el programa Ingeniería Industrial. Entonces, yo acompaño proyectos que han tenido que ver con emprendimiento y demás. Entonces, tratamos de hacer los objetivos como tutora. Yo trato de hacer los objetivos de una forma que sea como la respuesta pueda ser flexible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablamos de cosas como más generales, no sé, validar la existencia del problema mediante la consulta con el segmento objetivo del proyecto, ¿sí? Algo así. Entonces, cuando tú dices validar, tú puedes hacerlo pues de muchas formas, hay muchas metodologías. Yo sí les pido el favor, y eso pasa mucho, y es que, por ejemplo, con mis proyectos en industrial hemos utilizado una metodología del desarrollo de clientes. También utilizamos Lean Startup, y generalmente a la parte metodológica no le gusta por cómo se hace, ¿no? No, pero es que esto no, por ejemplo, esto no está en Sampieri, esto no está sí, pero en realidad son cosas que han funcionado. O sea, son modelos que han funcionado y sobre los cuales se ha basado emprendimientos que ahorita están funcionando, ¿sí? Y lo han hecho así, y que lo hacen así, las empresas lo hacen así. Entonces, como ser un poquito más flexibles en cuanto a la respuesta que pueda dar el estudiante, la forma que le pueda dar al estudiante, pues desde que haya un cumplimiento del objetivo, ¿sí? Entonces, como que abramos un poquito la mente, pero el estudiante también pues se tiene que guiar por la estructura que nos dice la universidad que debemos seguir, sobre todo en el tema de proyectos de gran emprendimiento. En eso, como les decía, hay un trabajo allí ya avanzado que yo estoy validando. Precisamente ese es un emprendimiento que tengo este semestre, una estructura que ya, digamos, se avanzó en el programa de Ingeniería Industrial, que ahorita tuvo unos cambios a partir de ese aprendizaje y que se quiere validar con otros programas, pero que se está construyendo en este momento, y digamos que está en una fase como de probar a ver, por ejemplo, con los tutores, a ver si funciona. Yo sé que con los estudiantes funciona, porque yo lo he compartido con los estudiantes de semillero, con los emprendedores, mira, así, 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 ¿sí? Entonces ellos comprenden qué es lo que tienen que hacer, pero ya cuando lo vamos a mostrar a los profes como que no, pero es que aquí hay que hacer la encuesta, aquí hay que mirar la muestra, aquí hay que mirar. Entonces hay muchas cosas que hay que, como quien dice, flexibilizar para poderle dar cabida a esto, profe. O sea, nosotros tenemos que flexibilizarnos con eso. Deberíamos pensar como en una estructura también como que responda a esas necesidades. Por ejemplo, en el tema de cómo yo puedo buscar referentes y mirar referentes sin tener de pronto que escribir todo un libro al respecto. Hay formas, ¿sí? Entonces, como que de alguna forma eso está para revisar también, ¿no? Eso es como lo que pienso yo al respecto. Sin embargo, creo que es importante, y mira que en sistemas, yo sé que hay proyectos de emprendimiento, o sea, hay mucho que hacer, y en ese sentido, lo que hacemos y la estructura, yo creo que funcionaría perfecto. Yo tengo un tema pendiente ahí con sistemas con respecto a esa estructura que me gustaría compartir con ustedes. Bueno, Muchas listo. gracias. Entonces, no, perfecto. Aquí, pues, continuando con este perfil emprendedor,
importantísimo, la confianza en sí mismo, la creencia que yo puedo, volviendo al perfil emprendedor, que yo puedo crear soluciones que cambien realidades. Y yo lo puedo hacer. Y no solo pues que yo lo haga, sino que de pronto nosotros como docentes motivemos esa confianza en sí mismo, no diciendo al estudiante eso está mal. No, miremos que está bien. Yo aprendí hace un tiempo algo con un profe de la universidad que decía, tú a un estudiante, o sea, nunca le puedes poner 0, a menos que no haga, o sea, que no entregue el trabajo o lo que sea, pero 0 tú no lo puedes poner, porque algo hay ahí, algo hay, siempre hay algo que resaltar. Entonces, ver como el valor como tal de la persona en ese, digamos que como en esos espacios, pues va a generar también que les ayudemos a confiar en sí mismos y en las respuestas que puedan dar. La orientación al logro, ¿cierto? Es decir, bueno, yo me motivo por objetivos, es ese estudiante o esa persona que tiene pues una capacidad de liderazgo, ¿cierto? Donde dice, bueno, propone, da iniciativas, ¿sí? Dice, pero y sí, es esa persona que pregunta, bueno, pero ¿y qué pasaría? Bueno, pero ¿por qué estamos pensando las cosas así? ¿Por qué no puede ser diferente? Bien, esa disposición positiva hacia el cambio. Importantísimo, y lo que hablaba la profe Stephanie, el fracaso, digamos que las fallas que va a haber en el proceso no se vuelven fracasos, ¿sí? Estrepitosos, en donde ya no continúo porque es que ya no pude, y eso se une pues, con la confianza en sí mismo, sino es aprendizaje, o sea, todo lo que no me funciona es aprendizaje. Así, tal cual. Y esto sirve así para todo lo que es validación, y precisamente dentro de las estructuras de trabajo de grado, la que yo propongo, viene eso. O sea, vamos a mirar a ver si sí, miremos si sí. Entonces, si me dicen que no, o si me dicen así no funciona, o así no me parece y demás, bueno, ese aprendizaje lo incorporo en la solución con ese aprendizaje que tengo. La cooperación no es un trabajo, o sea, hacerlo solo es muy difícil, es muy complejo. O sea, necesita cooperación tanto de un equipo de trabajo como tal que esté alrededor de la idea, como también personas que apoyen de alguna manera ese trabajo. Y pues el trabajo en equipo, esa co-creación que hay de una solución, ese reconocimiento de distintas ópticas que puede haber acerca de una situación problema. Bueno, y el Global Entrepreneurship Monitor o el Observatorio Global de Emprendimiento nos dice, bueno, es que hay unas fases. O sea, no es lo mismo un emprendedor que en clase nos dice, tengo una idea, ¿cierto? Yo he querido solucionar este problema, a un emprendedor que me dice, pues es que yo ya llevo 2 años trabajando, estoy haciendo esto. Y ese es uno de los principales retos que tiene el ecosistema para responder, las mismas universidades. Según el GEM, nosotros tenemos 4 etapas en ese emprendimiento, y es que tenemos el emprendimiento potencial, que es una persona que tiene habilidades, que tiene las motivaciones para emprender y expresa esa intención de generar un emprendimiento. Tenemos la etapa naciente, que es cuando ya empieza a hacer sus primeros pinitos, ¿cierto? A poner en marcha ese proyecto, y ya la persona se vuelve propietaria o es parte de una iniciativa. Tenemos la etapa de nuevo, en donde esta persona está en actividad emprendedora, ha pagado salarios, por ejemplo, en un lapso de tiempo que ellos cuentan de 3 a 42 meses. Y es una etapa de despegue. Y tenemos el establecido, que es una persona que ha estado al frente de la operación de su empresa y que ha pagado salarios durante más de 42 meses. Y se llama, oíganlo bien, etapa de persistencia, de aguante, ¿no? Sostenibilidad y crecimiento. Entonces aquí es donde, o sea, pues en realidad todas las etapas son muy importantes, pero digamos acá en el establecido es esa empresa que sí de verdad se puede mantener sostenible en el tiempo, que no es de pronto un esfuerzo de 6 meses, de un año, sino que se sostiene en el tiempo, y que pues, ¿por qué no? Genera pues historia, ¿cierto? Tenemos el otro concepto, que es la startup.
Ustedes seguramente han escuchado, no, esto es una startup, la startup no sé qué. Entonces, por ejemplo, acá tenemos unos nombres, estas son, son de la lista de las 100 mejores startups colombianas. Imagínense, ya podemos hablar de 100 mejores startups. Maravilloso. Esto es del año 2022. Estamos hablando de Agrap, Merkeo, UEnergy, Haku, Rappi, Laika, que son, digamos, emprendimientos o startup. Son, digamos, cuando están en esa etapa temprana, o sea, es un nuevo negocio, ¿cierto? Pero que está todavía en construcción, o sea, que va a estar cambiando sus características a medida que tiene interacción ya con los clientes. Generalmente están respaldadas por tecnología y tienen un alto potencial de crecimiento a pesar de existir hace poco tiempo y a pesar de que quizás no tienen muchos recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hace Agrap? Agrap es una plataforma de inversión donde las personas pueden invertir en proyectos agrícolas con tasas altamente diferenciadas. Entonces, y esos, digamos, aquí suena fácil, ¿no? Yo digo, bueno, la solución o de qué se trata esta aplicación es esto, pero dentro, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, temas legales, temas ambientales, temas de todo tipo, unas incertidumbres y una complejidad enorme. En el caso de Merkeo, bueno, haga mercado por una página web. Entonces dirá, bueno, listo, fácil, bueno, pero dentro de eso hay que hacer alianzas, hay que mirar, hacen falta unas habilidades personales, también unas habilidades técnicas para saber, bueno, cómo es que construyo esto de forma que funcione, de forma que sea amigable. El UEnergy, que también es una plataforma de inversión. Esto, lo que es Agrap, UEnergy, son plataformas o son startups del sector de las fintech, es decir, que utilizan tecnología para las finanzas. Haku es una maravilla porque resulta que Haku hace todos los procesos de capacitación de las empresas más fácil, con cápsulas que le llegan al WhatsApp a los trabajadores de las empresas, para que no se tengan que sentar en un computador, hacer eso y esto, no, les llegan allí y esas son las capacitaciones. Entonces, formas diferentes de ver las cosas. Rappi, bueno, todos conocemos Rappi también, la maravilla que es Rappi, el unicornio que es Rappi. Laika también es una empresa que da todas las soluciones para mascotas y todo está en el mismo lugar. Entonces, estas son startups y son colombianas, Bueno, hablemos de lo que es una spin-off, que como les decía, es el sueño de todas las universidades, una spin-off, ¿no? Entonces, una spin-off es una empresa que está basada en conocimiento. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando de profe Fabiola, de lo importante que es la investigación en estos temas de emprendimiento. Porque cuando nos estamos basando en temas de creación de empresa, base de conocimiento, necesitamos, ¿sí? Necesitamos en realidad, necesitamos que haya un proceso de respaldo ahí, no solamente que, bueno, pensemos en un problema, vamos a darle solución, no, pues que la viabilidad de esa solución depende de qué tanto conocimiento tengas del problema, de qué tanta experiencia puedas tú tener también de lo que es el proceso técnico del desarrollo como tal de la idea. Entonces, son empresas basadas en conocimiento, sobre todo aquellos que están protegidos por el tema de propiedad intelectual, que además son gestados en las instituciones de educación superior, resultado de actividades de investigación y desarrollo, y que esas actividades de investigación y desarrollo han sido realizadas bajo su respaldo, es decir, con profesores de la universidad, estudiantes en semilleros, en grupos de investigación, en los laboratorios de la universidad, con proyectos de la universidad, ¿sí? Pueden ser de muchas formas, en realidad las spin-off pueden ser de los temas que ustedes quieran. Miren, si quieren saber más de spin-off, esta es una página que se llama Spin-off Colombia, que ha creado y ha puesto en marcha 7 spin-off universitarias, hace toda como la asesoría en ese tema. Aquí hay empresas de la Universidad de Medellín, de los Andes, bueno,
y de cualquier cantidad de tema posible. Hay de salud, hay de educación, hay de responsabilidad social empresarial. Entonces, ¿qué se puede hacer? Muchísimas cosas. Por ejemplo, yo cuando empecé con el tema de emprendimiento, recuerdo, profe Arley, que estuve conversando pues con el semillero, con la profe en ese tiempo del semillero de bacteriología, y ella me contaba qué era lo que hacía. Y yo le decía, pero es que eso puede ser una spin-off. En ese tiempo, creo que hasta ahora había salido la ley, pero no estaba regulada. Ya desde el año pasado está regulada. ¿Cómo la va a aprovechar la universidad? ¿Cómo la vamos a aprovechar? Entonces, esos procesos que se hacen donde estamos prácticamente creando un producto para solucionar una necesidad específica, como era en el tema de bacteriología, eso es una spin-off. Lo es. No puede depender de una persona. Depende de varias personas, de un equipo de trabajo multidisciplinario también. Depende de estudiantes, de poderlo hacer en un laboratorio, de mirar a ver cómo lo volvemos también un negocio, ¿cierto? Porque es una empresa y por eso requiere pues esa visión multidisciplinaria. Entonces yo los invito a que si ustedes lideran procesos de investigación o proyectos que tienen esa potencialidad, que revisemos puede ser en conjunto la ley, el decreto como tal ya de lo que es un spin-off y miremos qué oportunidades hay ahí, ¿sí? Porque de verdad que hay bastantes. En el caso, por ejemplo, del Estatuto de Propiedad Intelectual, en el caso de la universidad, ahorita está en revisión también. Tengo entendido que la semana pasada ya como que iba a salir el manuscrito final, no sé, pero eso está también en revisión. ¿Por qué? Porque tiene que actualizarse a los temas de lo que es, por ejemplo, esto de spin-off. Bueno, entonces, esto es spin-off. Ese es otro término. Otro término súper básico en emprendimiento es el modelo de negocio. Modelo de negocio se refiere mire, si ustedes ven ahí, ustedes me dicen, yo lo conozco, ese es el modelo Canva, la mayoría lo usa. Yo sé que muchas clases están basadas en eso, de emprendimiento, están basadas en ese tema, ¿sí? Las líneas de emprendimiento, por ejemplo, Administración Financiera tiene una línea súper robusta en el tema de emprendimiento. Claramente está este tema. Entonces, ¿cómo lo podemos utilizar? ¿En dónde se puede utilizar? Bueno, eso ya es parte, digamos, más técnica del asunto, pero cualquier esfuerzo que se haga en términos de que un futuro emprendedor piense de manera sistémica de cómo puede ser su emprendimiento, está súper bien. Entonces, el modelo de negocio, ¿qué es como tal? Bueno, es la planificación que hace el emprendedor en donde pone las directrices de cómo atraer clientes, de cuáles van a ser sus productos y servicios, cómo va a utilizar los futuros recursos de la empresa. Requiere que hagamos un análisis previo a la competencia, de cuál puede ser mi diferencial, ¿cierto? Que estamos hablando un poco de lo que es la propuesta de valor, y de cómo va a ser mi proceso de crecimiento y cómo voy, oíganlo bien, si estamos hablando de una empresa, ¿cómo voy a generar ingresos? ¿Esto cómo se va a mantener? Sin dinero, pues eso no se va a mantener. ¿Cómo va a ser esa forma de generar ingresos? Y aquí se une otro concepto súper importante que es la propuesta de valor. La propuesta de valor responde a estas preguntas que ustedes ven acá. ¿Qué valor le vamos a proporcionar a nuestros clientes? ¿Qué problemas les estamos solucionando, les vamos a ayudar a solucionar? ¿O qué necesidad necesitamos satisfacerle? ¿Y cuáles son los productos y los servicios que ofrecemos para ese segmento de mercado? Un emprendimiento puede tener varios segmentos de mercado, varios, pero pensemos en que tenga uno, ¿bien? Y eso se hace, generalmente la propuesta de valor, tú la puedes hacer con otra herramienta que se llama el Canvas Propuesta de Valor. También es creada por el mismo que creó el modelo de negocio, Alex Osterwalder. Él lo hizo en un proceso co-creativo supremamente interesante en donde definió estas herramientas de forma transversal para que cualquier persona las pueda utilizar. Entonces no tienes que ser un administrador, no tienes que ser, no sé, una ingeniera industrial,
para utilizarlo. En realidad, cualquiera las puede utilizar. Ese es el mayor valor y la mayor innovación que tienen estas herramientas. Entonces, la propuesta de valor se basa en, primero, hacer como un reconocimiento de unos trabajos, unos dolores, unas alegrías que tienen nuestros clientes y a partir de eso generarles las soluciones. Y en resumen, eso viene siendo la propuesta de valor. Y algunos elementos que pueden contribuir con esa propuesta de valor a darle respuesta a esto son que el precio, la novedad, la calidad, la conveniencia, el diseño, la personalización, ¿sí? Eso pues se ve más profundamente cuando hablamos de emprendimiento en clases, cuando estamos formando en el tema de emprendimiento. Por último, tenemos este otro concepto que es el pitch, ¿no? El pitch es y yo creo que muchos lo conocemos porque el pitch ha sido la forma en la que se evalúan como tal pues, esos proyectos de emprendimiento en cualquier concurso, en una hackathon, en un concurso de emprendimiento y demás. Entonces, es un discurso que es breve, donde el emprendedor o el solucionador da a conocer la idea, el problema que está solucionando y lo hace de una manera que llame la atención, que sea atractiva, de forma tal que pueda hablar posteriormente con más detalle con las personas que estén interesadas. Debe ser estructurado, debe ser directo, debe ser claro, debe tener una historia, debe contar una historia. Y es lo que generalmente se hace en Shark Tank. No sé si ustedes han visto Shark Tank, es bastante entretenido, ¿no? Shark Tank. Esa es la clase para hacer pitches. Es la clase, o sea, los ejemplos están ahí, hay miles. Cualquier tema en realidad se puede presentar mediante un pitch, de forma tal que tú hagas como esa presentación inicial, ese abrebocas para que la gente, wow, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en Ingeniería Industrial, para los proyectos de modalidad emprendimiento, la introducción, el principio, la presentación del problema, la justificación, todo eso se daba en términos como de un pitch. Entonces, un tema bastante interesante, es una habilidad súper importante de comunicación, cómo elaborar y cómo presentar un pitch de negocios o un pitch de solución, en realidad. Bueno. Exactamente, dice aquí la profe Olga Lucía Hernández, nuestra coequipera acá en el tema de emprendimiento, una presentación que sea dinámica y persuasiva, debe convencer, o sea, debe convencer. Muy bien, bueno. Con esto, con este último concepto, terminamos acá. No alcanzamos pues a llegar a tocar como quería el tema del ecosistema emprendedor. Eso pues ya lo vamos a ver en nuestro próximo encuentro. Vamos a hablar de cómo se compone como tal el ecosistema emprendedor. Voy a dar como una guía para entender cuando se haga qué es ecosistema y cuáles son las oportunidades que tenemos nosotros para ir direccionando a nuestros estudiantes que vemos con esas habilidades, con esas capacidades, para dirigirse a ese ecosistema emprendedor. ¿Listo? Bueno, ¿tenemos alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda respecto pues a esto que hemos venido hablando? Pues los escucho, las escucho. ¿O todo claro? Buenos días. Hola, buenos días. Armando. Sí, señorita. ¿Qué más, ingeniera? Mire, bien, tengo una pregunta o una inquietud. Con base en todo lo que su persona ha explicado, he estado muy atento y entonces me surge una inquietud o un interrogante y es que en derecho se maneja un principio o la teoría de la imprevisión. Esto significa que son hechos sobrevinientes que se pueden dar en un contrato, ¿sí? Entonces, en lo que refiere al emprendimiento y a esas capacitaciones que se puedan dictar por parte de ese emprendedor en cualquiera de los campos, en cualquiera de las áreas, ¿cómo se tendría en cuenta no solamente lo que se pueda producir, es decir, las cosas buenas, sino ese imprevisto que pudiera surgir? ¿Qué se debería hacer ahí respecto a eso? O sea, porque no solamente hay que pensar en lo positivo, sino en algún momento algo que pueda sobrevenir dentro de ese mismo proyecto, dentro de esa misma parte
del emprendimiento. ¿Qué se debería hacer al respecto, ingeniera? Gracias y buenos días. Muy amable. Bueno, doctor, creo que hablas en torno de pronto a lo que puede ser una spin-off universitaria o hablas de cualquier emprendimiento. Cualquier emprendimiento, ¿sí? Por ejemplo, que uno esté asesorando o que lo estén asesorando a uno, porque las cosas en teoría son muy bien o pueden ser muy exactas, pero una cosa es ya traducirlo a la realidad, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Y, por ejemplo, uno hace planes muy bonitos, pero cuando se va a la realidad, se encuentra con eso. Y esa es la principal razón por lo que el acompañamiento a emprendedores con planes de negocio es una respuesta completamente desactualizada. O sea, y esto puede ser una opinión supremamente impopular, yo creo, pero es muy desactualizado acompañar a nuestros emprendedores con planes de negocio, a menos que ya haya una validación previa de la solución. O sea, es decir, donde yo ya me haya encontrado con eso que tú dices, Armando, con eso de que, pero es que esto no sirve, esto no va a funcionar, esto va a acarrear problemas, ¿cierto? Porque ya lo hemos hecho de a poco. Estas nuevas formas o formas ágiles de acompañar emprendimientos tienen ese componente, donde tú vas haciendo de a poco y vas probando con los clientes, de a poco, asumiendo, claro está, que va a haber un nivel alto de incertidumbre, pero experimentando de forma segura. Entonces tú no te vas a crear una empresa con, digamos, hiciste un plan de negocios viable, y te fuiste a la Cámara de Comercio a crear la empresa. No, yo les digo, no, esperemos. Siempre les digo, esperemos, porque en el momento que tú creas tu empresa, tú ya empiezas a generar, tienes obligaciones, tienes deberes, ¿cierto? Entonces no es que eso sea malo, sino que no estás preparado todavía, porque tú ni siquiera has validado tu producto y ver qué riesgos tiene eso, digamos, en las personas, ¿sí? Entonces, por eso lo vamos haciendo a poco y de formas seguras, ¿sí? Entonces, ese camino se va recorriendo de a poquito, hasta que tú pruebas y dices, esto no funcionó. Trabajar validando en esos estadios tempranos es súper importante para gestionar el riesgo, porque tú lo haces de una manera controlada. No te botas digamos, sin, por ejemplo, empezar a construir el avión, lo que hablamos al principio, como el que saber y tener las herramientas para construir el avión. Cuando tú vas a crear la empresa, cuando tú vas, es porque tú ya reconociste primero que sabes y conoces perfectamente el problema y los riesgos a los que puedes estar expuesto tú y las personas que prueben tu producto o tu servicio. Ya lo has hecho antes. Lo has hecho a poquitos, con experimentos. Esto es lo que se llama la metodología de desarrollo de clientes, lo que se llama también el Lean Startup. Entonces, esas son metodologías que se han tratado de utilizar en ese sentido para reducir esa incertidumbre y los malos resultados. Sumado a eso, doctor, otra cosa súper importante, y es el ojo crítico. Debemos preferir como emprendedores que nos critiquen y que nos digan mal las cosas. O sea, que nos digan, eso no sirve, eso no funciona así porque ta. Y el ojo crítico, por ejemplo, un abogado que diga, bueno, si usted le da de comer ese producto a un niño y lo intoxica, va a tener problemas, ¿cierto? Entonces esa persona va a decir, oh, entonces tengo que cambiar mi estrategia. ¿Ves? Entonces ese ojo crítico y ese ir validando de a poco es la respuesta a eso que tú me das. Sin embargo, siempre va a haber un nivel de incertidumbre. Gracias, sí señora, sí ingeniera, gracias, muy amable. Bueno, listo. Ok, bueno, pues nos hemos pasado como cuatro minuticos. Yo los espero de verdad súper juiciosos en ese próximo encuentro que tengamos, porque vamos a hablar ya de lo que es el ecosistema emprendedor, de las partes que lo componen y además de las actividades que podemos ir haciendo nosotros en clase que podemos ir haciendo en clase para motivar o fomentar ese espíritu emprendedor. Adicionalmente, los quiero invitar
porque, bueno, aquí está la profe Olga también de Mercado de Publicidad, que es coequipera acá en el tema de emprendimiento, a todas las actividades que hacemos nosotros en el semestre. Nosotros tenemos un plan de trabajo que hemos construido con mucha, digamos, además de con mucho amor, con mucha observación de las necesidades que hay a nuestro alrededor y cómo dar respuestas en temas de emprendimiento. Entonces los invito a que cualquier tema, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan al respecto, pues nos hablemos, trabajemos en conjunto y estemos abiertos y dispuestos pues a aprender de este tema y a ver cómo lo podemos hacer siempre mejor para que nuestros estudiantes sean estos líderes, visionarios, agentes de cambio que necesitan nuestras realidades. Listo. Bueno, eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho la atención, les agradezco mucho el haber dedicado este tiempo acá y nos vemos en el próximo encuentro. Gracias, ingeniera. Feliz día. Chao, que estés muy Muchas bien. Nos gracias, vemos. buen día. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Esperanza, que estés muy bien. Bueno, gracias. Chao.